En este tutorial te voy a enseñar a cómo poder retirar el saldo que tengas de tu cuenta de PayPal a través de la aplicación de Ligo. Te voy a enseñar paso a paso lo que tienes que hacer, así que sin más, vamos a iniciar con el tutorial. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este tutorial. Yo soy Jesús Saúl y en esta oportunidad quiero enseñarte a cómo poder retirar el saldo que tengas en tu cuenta de PayPal hacia la plataforma de Ligo. Esta nueva plataforma que ha podido asociarse con PayPal para poder retirar nuestros saldos. Y justamente dentro de su página web, que es ligo.p, el link lo voy a colocar aquí en la descripción de este video, vamos a poder apreciar las comisiones que nos aparece y que nos proporciona Ligo por cada retiro que vamos a realizar a través de PayPal. Aquí puedes ver que si vas a retirar, por ejemplo, de tu cuenta de PayPal hacia una cuenta de Ligo Soles, la comisión por monto, si es de 5 a 100 dólares, la comisión va a ser desde 2 dólares. Y el tiempo, según estipula, que va a ser en minutos. Y si vas a retirar desde 2.000 dólares hacia 4.000 dólares, la comisión va a ser de 16 dólares, la que te va a cobrar Ligo. Y el tiempo, como puedes ver, también va a ser en minutos. Ahora, si lo vas a retirar de tu cuenta de PayPal hacia una cuenta Ligo en dólares, la comisión, como puedes ver, va a aumentarse un poquito más. Si es de 9 dólares hacia 2.000 dólares, va a ser de 8 dólares la comisión. Si el monto va a ser de 2.000 dólares hacia 4.000 dólares, la comisión va a ser 16. Y si es de 4.000 dólares el monto que vas a retirar hasta 10.000 dólares, la comisión va a ser de 32 dólares. Por mi parte, he podido ver que Ligo ofrece muy buenas comisiones a diferencia del BCP y el Interbank, que te cobran mucho más caro. Así que voy a probarlo el día de hoy con todos ustedes. Para ello, básicamente lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación a través de nuestro teléfono celular. Una vez que ya lo descargues, vamos a abrir por aquí la aplicación de esta manera. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí donde dice crea tu cuenta, justamente en esta opción. Luego vamos a tener que colocar por aquí nuestro número de teléfono celular. Después vas a tener que colocar tu correo electrónico, ¿ok? De esta manera. Luego, algo muy importante que tienes que hacer, muy aparte de poder marcar los términos y condiciones y también la política de privacidad, que es muy importante, también te recomiendo que marques esta opción que dice tienes un código de referido. Vas a seleccionar aquí y vas a colocar el siguiente código que va a aparecer en pantalla para que puedas tener un saldo adicional en tu cuenta de Ligo. Una vez que coloques el código correctamente, vas a presionar aquí donde dice validar y de esta manera te va a mostrar que ya el código de referido se ha validado con éxito. Vamos a presionar por aquí en aceptar y vamos a dar clic aquí donde dice continuar. Luego te va a llegar un código de mensaje, un token de seguridad de 6 dígitos. En este caso es el 65 33 57 65 33 57, creo que fue así. Vamos a ingresar por aquí y aquí, como pueden ver, nos aparece 65 33 57 de esta manera. Vamos a presionar aquí en aceptar. Luego tenemos que rellenar por aquí este formulario. En este caso voy a colocar mi número de DNI. También puedes colocar, si eres extranjero, tu número de carnet de extranjería. Voy a colocar mi número de DNI y vamos a colocar por aquí en este apartado. Una vez hecho eso, vamos a tener que colocar también nuestra fecha de nacimiento y también vamos a tener que colocar lo que son nuestros datos completos de manera correcta. Primero nuestros nombres, después nuestros apellidos paternos y después nuestros apellidos maternos. De esta manera. Una vez hecho eso, simplemente das clic donde dice continuar. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana donde básicamente nos piden colocar un código de 6 dígitos. Para ello voy a colocar este código y vamos a darle clic donde dice continuar. Luego nos recomienda que tenemos que tomarle una foto hacia nuestro documento de identidad de manera frontal y seguramente del lado posterior. Vamos a presionar aquí donde dice comenzar. Presionamos aquí en permitir y voy a tomarle por aquí una fotografía a mi documento de identidad. También me pide que le tome una foto hacia la parte de atrás. Vamos a presionar en comenzar y aquí vamos a fijar nuevamente nuestro documento de identidad. Perfecto. Luego básicamente va a reconocer, va a hacer un reconocimiento facial para poder confirmar que nosotros somos unas personas reales. Para ello simplemente damos clic donde dice comenzar y tenemos que colocar por aquí básicamente nuestro rostro. Recordemos que tenemos que estar bien iluminados para que de esta manera pueda reconocer la aplicación. Bueno chicos, me está marcando un error y me parece que es por los lentes. Voy a quitarme los lentes. Vamos a presionar aquí donde dice comenzar y vamos a tomarnos ahora sí la fotografía. Vamos a presionar aquí en continuar y de esta manera ya tendría que validarse la foto selfie con el documento de identidad. Y bueno chicos, una vez que ya hayan completado esa información, vamos a colocar por aquí el departamento. En este caso estamos aquí en
Lima, también vamos a tener que colocar la provincia, Lima, y el distrito que es San Juan de Lurigancho. Luego vamos a tener que colocar lo que es nuestra dirección. Luego lo que tenemos que hacer, chicos, es básicamente colocar por aquí la ocupación que tenemos, si somos ama de casas, comerciante, empresario, estudiante. Bueno, en este caso soy también estudiante, voy a seleccionar esta opción y voy a colocar el nombre del centro laboral, bueno, en este caso en donde estoy estudiando. Y luego lo que tenemos que hacer es marcar por aquí si somos funcionarios públicos o colaboramos con uno o eres una persona expuesta políticamente. Si lo eres, marcas en sí, y si no lo eres, marcas en no. Presionamos aquí en continuar y básicamente de esta manera ya estaría creada nuestra cuenta de Ligo. Como puedes ver, ya tenemos nuestra cuenta de Ligo lista. Vamos a presionar aquí en continuar. Nos muestra por aquí este mensaje donde justamente están verificando nuestros datos. Este proceso por lo general demora hasta 12 horas hábiles. Luego podrás usar Ligo sin inconvenientes. Vamos a presionar en aceptar. Y bueno, así tal y como indica el mensaje, ahora mismo no vamos a poder utilizar Ligo. Hay que esperar 12 horas para poder empezar a utilizarlo porque están validando nuestros datos. Así que regreso por aquí en unos minutos y continuamos con el tutorial. 2 horas más tarde. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con este tutorial de Ligo. Y bueno, comentarles que ya tengo por aquí la aplicación descargada y vamos a iniciar sesión. Vamos a colocar aquí nuestro número de teléfono celular 238, seleccionamos donde dice iniciar sesión y luego agregamos nuestra contraseña. Bien, luego lo que tenemos que hacer es presionar por aquí en siguiente nuevamente y vamos a activar lo que es nuestro token digital. Presionamos aquí en aceptar, aceptamos los términos y condiciones y das clic donde dice activar mi token digital. Luego te van a enviar un código de verificación como mensaje de texto a tu número de teléfono. Vamos a esperar por aquí el código y el código es 758955. Presionas aquí donde dice validar. Y como puedes ver, de esta manera ya hemos activado nuestro token digital, como puedes ver en la parte inferior. Bien, una vez que te encuentres dentro de la aplicación, lo siguiente que vas a hacer es presionar aquí donde dice PayPal en la parte inferior en la tercera opción. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana donde básicamente lo que tienes que hacer es decirle a Ligo cuánto es el monto que vas a retirar. Por ejemplo, vamos a colocar que vamos a retirar $100 y aquí vamos a poder decirle en la parte inferior si queremos recibir en soles o también podemos recibir directamente en dólares, ¿ok? Y de esta manera, como puedes ver, en la parte inferior nos estaría mostrando la tarifa que nos estaría cobrando PayPal, que es el 1%, que en este caso es de $1. También nos estaría mostrando ya la comisión de retiro inmediato por parte de Ligo, que es de $8, la promoción de 1.22, que ese es un abono que nos están dando, y el IGB de 1.22, como puedes ver en la parte inferior. En total, si retiramos solamente $100, vamos a poder recibir en nuestra cuenta de Ligo $91, como puedes ver en la parte inferior. He podido notar que hay una gran diferencia a comparación de otros bancos que te cobran un poquito más, así que lo vamos a hacer a través de esta aplicación. Vamos a presionar donde dice conectarse con PayPal y vamos a dar clic donde dice nuevamente conectarse con PayPal. Luego aquí básicamente nos pide iniciar sesión con nuestra cuenta de PayPal y de esta manera, como pueden ver, ya nos estaría verificando. Nos muestra por aquí que ya nuestra cuenta ha sido afiliada. Desde hoy tus cuentas de Ligo y PayPal están conectadas. Vamos a presionar aquí en empezar y automáticamente ya nos muestra por aquí el saldo que tenemos en nuestra cuenta de PayPal. En la parte inferior nos muestra la tarjeta digital que nos ha proporcionado Ligo para que justamente podamos almacenar el dinero que retiremos en PayPal a esa tarjeta digital. Así que bueno, vamos a presionar aquí donde dice continuar y aquí vamos a tener que colocar el monto que vamos a retirar, que en este caso va a ser de $100. Y como puedes ver aquí en la parte inferior vamos a presionar en donde dice calcular, justamente en este botón, y aquí básicamente nos mostraría las comisiones que va a obtener Ligo. Ok, en este caso por retiro inmediato es de $2, la promoción que nos están descontando con el IGB, como pueden apreciar, y el total que vamos a recibir va a ser de $98. Vamos a presionar nuevamente aquí en continuar y como pueden ver, de esta manera, chicos, ya se estaría realizando la transferencia de nuestra cuenta de PayPal hacia nuestra cuenta de Ligo en soles. En este caso ha hecho la conversión, como han podido visualizar, de manera automática con el tipo de cambio que ofrece Ligo. Si en su caso quieren retirar de dólares hacia una cuenta en dólares, básicamente lo que tienen que hacer es crear una nueva tarjeta digital dólares. Para ello simplemente te van aquí en el icono de más, seleccionan donde dice crear tarjeta virtual y aquí van a tener que seleccionar la marca. En este caso puedes seleccionar ya sea Visa o Mastercard. Voy a seleccionar por ejemplo Visa
y elegir la moneda, si quieres la moneda en soles o la moneda en dólares. En este caso queremos en dólares. Vamos a presionar aquí en continuar y ya se estaría creando nuestra tarjeta digital de Ligo dólares. Y de esta manera, como pueden visualizar, ya en la parte principal nos muestra ya nuestra tarjeta digital virtual dólares que hemos podido crear. Si quieres retirar dinero de tu cuenta de PayPal en dólares hacia la aplicación de Ligo, también en una cuenta en dólares, básicamente realizarías el mismo proceso. Te vas aquí en tu cuenta de PayPal, en esta tercera opción, y luego aquí te mostraría el saldo que tienes en tu cuenta de PayPal. Lo que tienes que hacer a continuación es seleccionar justamente en la parte inferior, tendrías que seleccionar qué tarjeta es la que va a recibir, si tu cuenta soles o tu cuenta dólares. Y aquí básicamente tendrías que seleccionar, por ejemplo, yo quiero seleccionar mi cuenta dólares, vamos a presionar aquí en continuar, vamos a colocar el monto de 100 dólares para hacerles una demostración y aquí vamos a presionar donde dice calcular. Y como pueden visualizar, bueno, aquí nos mostraría ya la tarifa de PayPal que es de $1, el retiro inmediato que es $8, la promoción que nos están descontando que es del IGB, y el total que vamos a recibir va a ser de $91 como pueden visualizar. Si presionarían en continuar, ya se estaría realizando la transferencia de su cuenta de PayPal hacia la aplicación de Ligo. Ya en los comentarios les estaré diciendo cuánto es el tiempo que me ha demorado en llegar. Hoy estamos día sábado, seguramente me llegará el día lunes o el día martes. Recordemos que estas plataformas trabajan de lunes a viernes sin contar sábados y domingos. Así que nada chicos, espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Me ayudaría mucho dándole like a este video. Y si aún no se han suscrito a este canal, te invito justamente a suscribirte y activar por allí esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau.